Y bueno, en un momento más, tal vez antes de acabar, les comparto yo la liga de la sesión anterior, por si ustedes la quieren también tener y compartir. Bien, vamos a comenzar hoy a tejer un poquito alrededor de esta noción central de, de este seminario optativo, que es la idea de una vida digna de ser vivida, ¿no? Que como decíamos, tiene una larga tradición, tiene una larga genealogía y en la cual, hablando al menos del pensamiento más cercano a nuestros días, más contemporáneo a nosotros, encontramos en el abordaje de Theodor Wiesengrund Adorno un, un planteamiento completamente fundamental al respecto. Y bueno, la sesión de hoy, como les decía yo, vamos a hacer una introducción general a Adorno y una introducción particular a los Minima Moralia, que son los ensayos que estaremos trabajando. Les compartí ya el link de la lectura en el archivo, digo, en el chat, perdón. Y bueno, estamos grabando, ya tienen el puntito rojo en la izquierda superior de su pantalla. Entonces, vamos a comenzar a trabajar algunas cuestiones como introducción. Y bueno, les preguntaba yo si habían tenido alguna vez algún acercamiento al texto adorniano, porque me parece importante como saber, digamos, como a qué temáticas se han podido aproximar, cuáles son, eh, si han tenido algún acercamiento importante como a este pensador tan particular. Y si no, pues aquí puede ser un buen momento como para introducirnos. Los Minima Moralia son un texto, además de que tiene muchas cualidades, sin duda la accesibilidad no es una, como habían comentado algunas y algunos de ustedes, pues vamos a ver a qué se debe, digamos, ese carácter refractario, ese carácter tan, eh, por momentos, difícil, duro de la propia filosofía de Adorno. Entonces, ¿quién fue Theodor Adorno? ¿Cómo se inserta en la estela de problemas que me gustaría abordar con ustedes en este curso? Bien, rápidamente, Theodor B. Adorno es un filósofo que suele describirse como un integrante y sin duda uno fundamental de la Escuela de Frankfurt. Como ustedes saben, la Escuela de Frankfurt estuvo conformada por un núcleo de intelectuales con una condición biográfica más o menos compartida, y sobre esto se ha escrito muchísimo, es algo que se ha abordado largamente. Hay un par de libros bastante buenos para documentar como la historia del el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Sin duda el más monumental y uno de los, para mí, dos o tres más importantes es el de Rolf Pickershaus, que se llama justamente así, la Escuela de Frankfurt. Eh, lo publica el Fondo de Cultura Económica. Está, por supuesto, el texto pionero de eh, Martin Jay, La imaginación dialéctica, en dos tomos por Taurus, me parece, y Gran Hotel Abismo, que es una de las biografías corales, de hecho ese es el subtítulo más reciente, de un escritor inglés, de cuyo nombre no me puedo acordar en este momento, pero que es sin duda a mí me pareció una introducción general bastante buena como para irse empapando un poco de las cuestiones que discutía la Escuela de Frankfurt. Bien, ¿cómo se inserta el pensamiento de Adorno dentro de esta historia intelectual, social y política de la que él mismo forma parte? Bien, como ustedes sabrán, tal vez, la Escuela de Frankfurt es, como les comentaba yo, el resultado de un núcleo de intelectuales, de académicos interdisciplinarios que se reunieron en torno al llamado Instituto de Investigaciones Sociales
asentado en la ciudad de Frankfurt, que tiene una historia en sí misma particular y, y relevante por el hecho de que este Instituto de Investigaciones Sociales fue por una parte fundado por iniciativa privada, podríamos decir prácticamente como, digamos, el resultado del financiamiento de un hombre que se dedicaba a los viñedos, el negocio de los vinos, como muchísimos en la ciudad portuaria de Frankfurt, una ciudad de comercio importante. Felix Weil es el nombre de, digamos, el fundador del instituto, que en un primer momento tenía la vocación de investigar sobre todo los movimientos sindicales en Alemania. El instituto desde siempre tuvo una importante y marcada tendencia hacia el marxismo, que no la abandonó nunca eh, a lo largo de su trayectoria y que sigue en la actualidad, digamos, sigue vigente el trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Eh, y bueno, después de las primeras direcciones, una o dos directivas que tuvo esta institución, llega al puesto de director del instituto un filósofo llamado Max Horkheimer, sin duda mucho más conocido para nuestros oídos, que, digamos, le da un giro y una vocación al Instituto de Investigaciones Sociales que le cambia por completo la cara, la faz dentro de estas investigaciones que en un primer momento eran más empíricas, más circunscritas al movimiento sindicalista alemán y que, digamos, a partir de la dirección de Horkheimer va a tener un carácter muchísimo más englobante, muchísimo más ambicioso, intelectual y especulativamente hablando incluso, que le dará el giro hacia lo que a partir de esa conferencia en la cual Horkheimer toma la dirección, le dará un giro a lo que se denomina la teoría crítica, la famosa kritische Theorie, ¿no? ¿Qué es y en qué consiste esta teoría crítica? Bien, vamos a tratar de decirlo en sus términos generales. La teoría crítica fue, digamos, la gran propuesta de la dirección de Max Horkheimer, que de muchas maneras representaba tanto la continuidad del pensamiento marxista del Instituto de Frankfurt, de su vocación al pensamiento revolucionario, como también, digamos, la vocación de comprender a la sociedad alemana y a las sociedades europeas en general como una totalidad, no desde una perspectiva fragmentada o fragmentaria, sino como, digamos, a partir de una totalidad de las relaciones sociales. La característica fundamental de la teoría crítica a partir de esta toma de protesta, digamos, de Horkheimer, consiste en que a la vez que se plantea decisivamente como una visión eh, como una visión interdisciplinaria que aspira a describir a la sociedad como una totalidad, no se conforma únicamente con asumir los preceptos de las ciencias sociales de su época, sino que dialoga, tensa críticamente con las epistemologías más o, me, perdón, más o menos desarrolladas de su época, que no fue poco decir. Digamos que uno de los grandes referentes de cara a este postulado es sin duda el positivismo, pero también el neopositivismo lógico del Círculo de Viena, principalmente, ¿no? Digamos eso que se ha venido a llamar la filosofía analítica del lenguaje, que, aunque es muchísimo más complejo que esto, digamos que se planteaba, al menos en la vocación del Círculo de Viena, como ustedes saben, con la necesidad de formalizar lógicamente al lenguaje para, digamos,
cepillar y depurar a la filosofía de cualquier problema metafísico. Esto es de pseudoproblemas y de pseudoconceptos en los términos del propio Carnap, ¿no? Que siempre están detrás de conceptos como el absoluto, como la totalidad, conceptos de filosofía especulativa, espíritu, por ejemplo, etcétera, ¿no? El Círculo de Viena, como ustedes saben, se proponía hacer ese trabajo de trasquilar, ¿no? La polisemia de la filosofía, evitar los falsos conceptos a partir de un análisis lógico del lenguaje que apelaba a distintos principios, como el principio de verificación. Toda proposición puede ser considerada lógica si y solo si es posible verificarla en términos empíricos, el principio de derivabilidad, que es que si una proposición no puede ser verificada empíricamente, al menos tiene que poderse deducir de otras proposiciones que sí lo son, etcétera. Es decir, todos los criterios para depurar a la filosofía de los falsos problemas metafísicos en términos del Círculo de Viena, que respondían también a ciertos criterios de neutralidad, ciertos criterios como de separación de, voy a decir así, el sujeto respecto del objeto de su conocimiento, de no implicarse en, ¿cómo decir?, eh, dejar de lado la ideología del investigador, etcétera, todas estas cuestiones, ¿no? Y anteponer la observación de los hechos y solamente de los hechos, ¿no? Esta concepción puesta así como sobre la mesa de manera muy rudimentaria, eh, sin duda tuvo mucha importancia en su época, fue muy discutida y después fue muy criticada el propio interior de la filosofía analítica. Digamos, ya pensadores como Quine, como Davidson, ya no partirían de esos dogmas del empirismo, como los llamarán. Eh, Sin embargo, en su momento fueron uno de los bastiones más importantes, ¿no? En la defensa de la neutralidad de la ciencia, del compromiso epistemológico con la descripción de hechos y solamente los hechos, ¿no? Y lo que plantea Horkheimer en su famosa conferencia es ni más ni menos que, digamos, la teoría crítica, podríamos decirlo de manera muy simple, se levanta y se para sobre tres grandes pilares, sobre tres grandes fundamentos. Primero, porque tiene un diálogo muy importante en la filosofía especulativa alemana. Esto es, todos los integrantes de la Escuela de Frankfurt tenían una formación filosófica bastante profunda en el pensamiento dialéctico de Hegel, pero sobre todo en el idealismo alemán. Es decir, eran conocedores de la gran tradición clásica de la filosofía alemana, de Kant, de Fichte, Schelling, Hegel, por supuesto, Schopenhauer, etcétera, ¿no? Toda la gran tradición de la filosofía clásica alemana y sobre todo de la dialéctica, eran pensadores dialécticos. La dialéctica es en ese sentido como uno de los grandes pilares de la filosofía, de la teoría crítica. El segundo es el psicoanálisis, y esto es muy interesante, el hecho de que Adorno y compañía se implicaron no solo en el pensamiento filosófico, conceptual y especulativo, sino también en tener un diálogo muy importante con la tradición psicoanalítica de Freud y compañía. De hecho, esta es una historia muy particular. Eh, en la Universidad Alemana, el Instituto de Frankfurt, que siempre fue un poquito aparte, aunque con vínculos universitarios, eh, fue la primera institución de enseñanza superior alemana en abrir una cátedra, en incluir una cátedra dentro de su programa formativo para psicoanalistas, es decir, una cátedra en formación de teoría psicoanalítica. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, en la concepción revolucionaria de la historia de Karl Marx y compañía, ¿no? Desde la formación en las discusiones eh, del marxismo, que les era contemporáneo también, de Karl Korsch, Karel Kosik es posterior, etcétera, digamos como
toda esta tradición de la relectura del pensamiento revolucionario dentro de la filosofía alemana, son, digamos, como los lugares en los cuales estos intelectuales se plantan y se forman. De hecho, si uno revisa las trayectorias, las formaciones eh, biográficas de sus principales integrantes, lo que encontramos es que, por ejemplo, Friedrich Pollock, uno de los integrantes del instituto, eh, fue el tesorero del instituto, digamos, era economista, por supuesto era marxista, y fue a la Unión Soviética a hacer una serie de estudios acerca de los programas quinquenales de, digamos, como el proyecto de dirección económica por parte del Estado soviético. Eh, Fue a trabajar ahí con material empírico y produjo una obra fundamental en torno a ciertas nociones, digamos, como de el funcionamiento de los modelos de producción en Rusia. Eh, Max Horkheimer y Theodor Wiesengrund Adorno, por ejemplo, tuvieron una formación verdaderamente enciclopédica, tienen una formación en filosofía, en psicología y en sociología, cosa que les permite el sistema universitario alemán en particular, ¿no? Son trayectorias de una erudición bastante impresionante. Horkheimer, por ejemplo, fue especialista en la filosofía de Schopenhauer, de quien no abandonó cierto resabio pesimista a lo largo de toda su trayectoria. Adorno, en cambio, es tal vez uno de los que, a mi juicio, tienen una biografía intelectual más interesante, porque Adorno no solamente tuvo una profunda y tremenda formación en el idealismo alemán, leyendo desde muy joven las obras clásicas de Kant, por ejemplo, la crítica de la razón pura la leyó con el gran sociólogo y filósofo alemán Siegfried Kracauer, que fue su maestro privado, sino que también, digamos, eh, por su condición de, digamos, integrantes de una familia de la burguesía de Frankfurt, tanto Horkheimer como Adorno eran de una familia de empresarios, básicamente, ¿no? Judíos alemanes que comerciaban vino, que tenían negocios en Argentina, etcétera. Todo eso es muy interesante. Pero que en el caso de Adorno en particular, es su madre la que lo introduce a la música. Su madre era pianista, era cantante, era compositora, y Adorno adquiere el hábito de la música, se forma con las vanguardias musicales más importantes de el periodo de entreguerras, es decir, la música dodecafónica de Arnold Schoenberg, de Stravinsky y compañía, y a partir de toda esa formación musical, filosófica, intelectual, es que Adorno tiene, tal vez junto con Walter Benjamin, la mayor sensibilidad artística y indudablemente el sistema de teoría estética más completo que uno pudiera encontrar en un filósofo alemán de la primera mitad del siglo XX. ¿No? Digamos, es, por eso la importancia de la obra de Adorno en relación con la cuestión del arte. Pero no solamente eso, sino que con su compromiso, con su participación dentro del Instituto de Frankfurt, eh, en la teoría crítica, estos intelectuales van a crear una serie de obras y de conceptos y de pensamientos que, como indica tal vez la regla principal de la teoría crítica, consisten en lo siguiente: pensar a la sociedad no como la descripción de sus sistemas, esto es, no positivamente, como daría justamente la palabra vale aquí, un positivista, no describir a la sociedad tal como es, sino más bien, y esto es lo más importante, y aquí la clave dialéctica para comprender esto, pensar a la sociedad a partir de conceptos negativos, es decir, a partir de conceptos que la niegan en tanto que está dada, niegan la sociedad tal como está dada, tal como está configurada, tal como existe.
Esta cuestión es epistemológicamente y políticamente hablando la clave para comprender toda la teoría crítica. La teoría crítica es una crítica de la sociedad. Eso es la teoría crítica. No se trata de describir a la sociedad tal como es, sino de pensarla en negativo, pensarla en versión negativa. Esto es, pensarla a partir de conceptos que dialécticamente se le oponen, la niegan, se le enfrentan. ¿Sí me van siguiendo con este punto? ¿Sí? Como una inversión, ¿no? Valorativa, más o menos. Algo parecido a eso. Justamente vamos a ver por qué el concepto de negación es aquí tan importante, ¿no? Una pregunta, ¿ahí el concepto de negación es heredero del pensamiento de Hegel o se está anclado ahí o de dónde viene? Totalmente. Es un concepto heredado de Hegel, pero que para ellos, vamos a decir así, iría en contra de las propias tesis de Hegel. Es decir, para ponerlo en las propias palabras de Adorno, se trata de superar a Hegel a través de su propio método. ¿Por qué? Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué la dialéctica? ¿Por qué la negatividad? Ahora que, por ejemplo, desde la filosofía francesa y particularmente desde Gilles Deleuze se ha puesto muy de moda como hablar de afectos positivos, de potencias, de cuestiones como afirmativas, ¿no? Se ha visto con muy malos ojos todo lo que tiene que ver con la negatividad. A mí me parece un poquito como pueril dejar de lado la negatividad, precisamente porque negatividad en el vocabulario de la Escuela de Frankfurt quiere implicar revolución. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Cuando Marx describe a la sociedad moderna como una sociedad de clases, y por lo tanto Marx plantea el concepto de clase, de lucha de clase, como la, la clave para comprender el desarrollo histórico de la modernidad. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje del manifiesto del Partido Comunista, donde Marx dice, junto con Engels, toda historia es la historia de la lucha de clases? Y pone ejemplos, entre los romanos estaban los patricios contra los plebeyos, ¿no? Los esclavos contra los ciudadanos en los griegos, etcétera, etcétera, hasta llegar a las sociedades modernas, en donde la contradicción de clases se simplifica, porque solamente se tiende a establecer en dos grandes polaridades, dos grandes clases sociales que se enfrentan en el tinglado de la historia. Por una parte, la burguesía, los propietarios de los medios de producción; por otra parte, el proletariado, aquellos que solo tienen su fuerza de trabajo para vender y por lo tanto se mercantilizan en el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos pues las dos clases sociales. Cuando Marx dice que el concepto de clase social es la verdad de la sociedad capitalista, lo que está pensando Marx es algo dialéctico. ¿Qué quiere decir esto? Que en su propia descripción está la negación de la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque la categoría de clase social para Marx no es una categoría que describa la sociedad tal como existe, sino que más bien en su propia conceptualización, el concepto de clase es la negación de sí mismo. ¿Por qué? Porque en su movimiento dialéctico, como sabemos, Marx suponía que la sociedad capitalista, al evolucionar, voy a decir rápido y mal, en sus relaciones de producción, daría paso a una transformación socialista, y la transformación socialista de, digamos, la economía industrial cedería su lugar, en última instancia, a una sociedad comunista. La famosa tesis del periodo de transición, ¿no? Para Marx, entre el modo de producción capitalista y el comunista, evidentemente está el socialismo. De ahí que para Marx el socialismo sea no la meta en sí, sino más bien una, una mediación para llegar a el comunismo. ¿Por qué? El comunismo se define, y esto es lo que nos importa, como la sociedad
sin clases, sin Estado, por lo tanto. ¿Es el comunismo una sociedad sin clases, desde la perspectiva marxiana? El socialismo es la etapa de transición, como sabemos, ¿no? La instauración de la dictadura del proletariado, la concentración de los medios de producción en el Estado, etcétera, 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 ¿no? La expectativa marxiana, no corroborada, por supuesto, por la historia, es que, digamos, la etapa socialista cedería su lugar con la extinción paulatina del Estado, según su propia formulación, para la llegada del comunismo. Lo que podemos encontrar aquí es que el concepto de clase, al mostrarnos que la historia es una historia de la lucha de clases, no es la descripción de la historia, sino su negación. Porque en el propio concepto de clase está la negación de la sociedad de clases. ¿Sí me van siguiendo? Es en ese sentido que el concepto de clase social para Marx no es descriptivo, sino más bien es un concepto dialéctico que piensa la sociedad en un movimiento constante de superación de sus contradicciones. ¿Sí vamos bien con ese punto? O sea, lo que se refiere, pues, un poco parafraseándolo, no es como que las clases sociales hayan estado en antagonía, sino más bien son categorías que vienen o que son dadas de acuerdo a un momento específico de la historia, ¿no? ¿A eso se refiere? Exactamente, y también en tanto que categorías, o mejor como conceptos sociales, como conceptos que surgen de la propia realidad social, se transforman negando a esa sociedad tal como existe. Ah, Es, correcto. Ay, ¿puedo añadir algo rápido? por favor, adelante. Es que justo me recuerda así como al feminismo radical, que precisamente cuando habla de género no es para reafirmarlo, sino para intentar abolirlo. O sea, bueno, no es como que se piense, bueno, el feminismo radical piense que vamos a pasar inmediatamente a una etapa ya sin géneros, pero eso es lo que es como la meta, que llegue un momento en el que el género, que es el constructo, ya no sea algo que nos limite ni que nos categorice en el modo en el que ahora lo hace, pero para eso tiene que tomarlo como punto teórico de partida, ¿no? Entonces, no sé, nada más quería como añadirlo, o sea, como que muchas veces puedo encontrar así, luego, a veces leo como de otro tipo de teorías críticas y encuentro cosas que ya había leído en el feminismo, no que ya había leído, pero que son muy parecidas, hasta equivalentes a ideas del feminismo real. Se parecen, pero no son completamente convergentes. Es verdad lo que mencionas. Pienso, por ejemplo, en Monique Wittig, que es una de las pensadoras, ¿no? Novelista y también filósofa, feministas más interesantes al respecto de esto. Monique Wittig, en un libro que si no lo han leído, léanlo, vale muchísimo la pena, El pensamiento heterosexual, en el artículo que se titula precisamente así, sostiene esto, cuando ella dice de lo que se trata no es de llegar a ser mujer o de ser hombre, sino más bien de abolir al hombre, de abolir a la mujer. Evidentemente, dice ella, no se trata de cometer ningún tipo de genocidio, nadie está diciendo eso, simplemente que la manera en que las categorías sociales funcionan, ¿no? Conformando a nuestra realidad social, puede transformarse tan pronto como la realidad social misma cambia, lo cual es cierto. Yo diría que es un pensamiento dialéctico. El argumento de Monique Wittig va en relación con pensar no desde la negatividad, sino más bien desde lo que ella propone como el concepto de diferencia. Y ahí Monique Wittig ciertamente está discutiendo con el pensamiento francés que le es contemporáneo, criticando a los pensadores franceses, a Foucault, a Deleuze y a Derrida en particular. Y por eso me parece que es un texto muy importante. Sin duda, Monique Wittig propone política y epistemológicamente que en lugar de permanecer en la negatividad hay que pasar a lo que denomina la diferencia, como una política positiva y dinámica. Lo que plantearía la teoría crítica, por ejemplo, es que en la negatividad es donde encontramos el potencial revolucionario y no en la diferencia pensada positivamente. ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar a ese punto, en un momentito más. Pero no sé si esto va por ahí como en relación a lo que planteabas, Renata. Sí, muchas gracias también por las recomendaciones. Entonces, claro, en realidad el argumento de algunas líneas del feminismo es cierto,
que proponen llegar a una sociedad sin género es un argumento exactamente como el marxista, ¿no? Llegar a la sociedad sin clases. Claro, que ellas dan un paso más, ¿no? ¿Podrías repetirme en qué punto dijo que era o se oponía a Foucault y a Derrida? O sea, es que sí, una vez, bueno, sí he leído una parte de Monique Wittig, precisamente del pensamiento heterosexual, y también he leído un poquito del feminismo de la diferencia, ¿no? Que propone ya, aparte, bueno, primero es como equivalente al socialismo de que aboles el género o, bueno, llegas a la abolición del género y a partir de ahí construyes la diferencia ya no en los parámetros o en los términos patriarcales, sino de una diferencia positiva, ¿no? Pero no me acuerdo en qué parte dijo que se oponía a Derrida y a Foucault. Sobre todo en que para Monique Wittig esto pienso yo que es más un problema ontológico que un problema discursivo. A lo que me refiero, claro, eso tendría que ser ya una sesión solo sobre Monique Wittig, que daría, sin duda, ¿no? Es muy importante. Pienso que Monique Wittig lleva razón cuando sugiere que el concepto de diferencia, al menos tal como ha sido usado por Derrida, es un concepto que en lugar de proponer una política positiva, sirve para desconstruir, esto es, para desmontar la ingeniería textual de la metafísica. Y que en ese sentido, la noción de la différence en Derrida, la noción de la diseminación, conceptos que le son afines como archihuella, espectro, etcétera, son sobre todo operadores que ayudan a Derrida a poner en cuestión la metafísica de la presencia sin poner en cuestión la propia presencia androcéntrica. Y creo que en ese punto Monique Wittig tiene mucha razón. De hecho, ha sido algo que se le ha cuestionado de manera importante al propio Jacques Derrida. Pienso que Wittig, por eso en lugar de hablar como de la diferencia cercana más bien a un discurso del duelo, cercana más bien a un discurso del trabajo de la deuda, como pasa en Derrida, ella lo quiere llevar más a jugar al terreno de la positividad. Pero ese es un campo de problemas ontológicos que ya es más contemporáneo para nosotros, ¿no? Digamos, esto es ya un texto que se está escribiendo pensando a mediados de los 70s para acá, ¿no? Por eso el campo de problemas en el que Wittig sin duda toma postura es un campo de problemas muy, muy distinto del terreno de la escuela de Frankfurt. No sé si eso ayuda. O ya les Sí, compliqué. muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, si necesitan más aclaraciones, como dice Mónica Mayer, si tiene preguntas, ¿no? ¿Cómo era? Tiene una exposición, ¿no? Que se llamaba algo por el estilo. Si tiene dudas, pregunte. Ya me acordé. Bien. Entonces, volvemos, pues, ¿no? Fíjense cómo esta pequeña digresión nos lleva a ver cómo el pensamiento contemporáneo, que ciertamente es crítico, pero ya no necesariamente una teoría crítica, está en relación y dialoga con este concepto de negatividad que planteábamos, que proviene más bien de la tradición de la filosofía dialéctica, ¿no? Es verdad que buena parte de la filosofía francesa y contemporánea ha intentado marcar una distancia respecto del pensamiento dialéctico. Pero hay que ver para qué y por qué. Entonces vamos a tratar de ver en dónde estaba situado el pensamiento dialéctico y cuál era su campo de problemas de algún modo, si les parece bien. Entonces decíamos, ¿no? El concepto de clase social de Marx, cierto que sí describe a la sociedad de clases, pero, perdón, también se le opone, porque de ahí viene la famosa teoría marxiana, ¿no? De que el proletariado es la clase universal, ¿no? Porque Marx suponía que evidentemente el interés, a ver, un poquito la pregunta, ¿no? ¿De quién sería el interés que se acabara el capitalismo? Por supuesto que no del capitalista, porque al contrario, el capitalista vive apropiándose de la plusvalía, vive enriqueciéndose a costa del trabajo enajenado, mientras más explotación, más intensivo el ciclo de acumulación originaria,
y este proceso de valorización de la mercancía, de valorización del valor, de contradicción de capital y trabajo, etcétera, todo esto de lo que nos ha hablado muy agudamente el maestro Marx, forma parte del interés del capitalista. El capitalista, por supuesto, que no quiere que el capitalismo se acabe, al contrario, quiere mantenerlo, preservarlo, aumentarlo, ¿no? Frente a ello, el único interés de que el capitalismo se acabe como modo de producción es el interés del proletariado. A nadie más que al oprimido le interesa que se acabe el mecanismo sistémico de su propia opresión, por supuesto, ¿no? Y esta verdad tan elemental que de Hegel a Marx se ha recogido en esta dialéctica del amo y del siervo, y después en Marx con toda la dialéctica de la revolución, viene justamente a mostrarnos el valor de la negatividad. El proletariado es la negación del capitalismo. Fíjense cómo lo digo, esta fórmula. La parte es la negación del todo, me podrían decir ustedes. Sí, pero es así porque el proletariado, en esta visión de la historia, representa el movimiento universal de la historia en su dirección hacia una sociedad sin clases. Es por eso que el concepto de clase proletariada, del proletariado, no es un concepto descriptivo, sino que es un concepto dialéctico. ¿A qué se opone el concepto dialéctico del proletariado? Se opone a lo que Adorno llamará la sociedad antagónica. La sociedad antagónica, evidentemente, es una sociedad tecnológica en donde existe la infraestructura para que la pobreza, la marginación, las miserias, el hambre, etcétera, puedan fácilmente acabarse y ser satisfechas. Pero que en lugar de satisfacer a las necesidades humanas, en lugar de poner a las necesidades humanas y su satisfacción como un fin, posterga esas necesidades como un medio para su propia autopreservación. Es una sociedad antagónica porque es antagónica a las necesidades humanas más básicas, diría Adorno, ¿no? Una sociedad antagónica es evidentemente una sociedad que niega a la humanidad en ese registro ético y político. Por lo tanto, el pensamiento dialéctico que ellos proponen es un pensamiento que ha de negar a esa sociedad que niega a las necesidades humanas en su conjunto. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí notan ustedes por qué es dialéctico en este punto? Sí. Sí. Evidentemente esta visión de la historia, como ustedes lo han visto, tiene un lazo de parentesco con lo que planteaba el maestro Hegel. Recuerden ustedes, ¿no?, cómo Hegel en la fenomenología del espíritu, ¿ya pasaron por ahí, por la fenomenología? Pues sí, un par de veces. Ok. Y con esas fueran suficientes, ¿no? Lo, No creo, pero bueno. lo que decía, en sustancia, lo que plantea Hegel, voy a resumir muy rápidamente, ¿no? Por desgracia, el planteamiento hegeliano. La fenomenología del espíritu, recordarán ustedes, es, dice Hegel, trata de ser esta obra que nos hable de el despliegue de las figuras de la conciencia desde su verdad más básica, como una verdad sensible, una certeza sensible, hasta llegar a el momento del absoluto, en donde la conciencia cobra conciencia de sí como espíritu y el espíritu cobra conciencia de sí en el proceso histórico como un saber de sí mismo, que es lo que Hegel llamará el saber de lo absoluto o el saber absoluto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estoy diciendo algo que no tenga sentido? No, todo bien. Ok. Sí, Y entonces Hegel lo que nos muestra es que el movimiento de ese desarrollo, de ese despliegue de la fenomenología, consiste justamente en ser, sus propias palabras, la ciencia de la experiencia de la conciencia, recordarán ustedes, ¿no? Esto es, para Hegel, la conciencia es de alguna manera como, voy a decir así, el personaje central de una tremenda novela, de una narrativa gigantesca,
que culmina especulativamente, ¿no?, en un proceso en el cual el sujeto se reconcilia con el objeto. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así, ¿no? Cuando Hegel nos habla del desarrollo de estas figuras de la conciencia, es muy interesante que Hegel use la noción Figuren, que estaba más bien relacionada con los silogismos de la lógica, es por una muy buena razón, a saber, y tiene que ver con lo que estamos planteando aquí, en Hegel la lógica es metafísica, es decir, el movimiento del pensamiento es equivalente al movimiento de lo real. Lo real y lo pensado no están escindidos y van por su parte, sino que en Hegel conforman una compleja unidad. Vamos a decir así, una unidad en su contradicción, porque es el pensamiento puro y la realidad, y al mismo tiempo una contradicción en la unidad, porque para llegar a establecer una unidad, tienen que atravesar distintas figuras que lo desgarran. De ahí que para Hegel los conceptos nunca sean ajenos a lo real y el movimiento de lo real solamente pueda ser pensado en términos de concepto. ¿Sí me van siguiendo con este punto? Claro que la unión entre lo pensado y lo real no es una unión inmediata, es por el contrario una unidad mediata, una unidad que se logra por mediación de las figuras de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos que el sistema de Hegel es un sistema, como se suele decir, que la fenomenología del espíritu y todo el sistema hegeliano es la esfera de las esferas, ¿se acuerdan de esa famosa frase? Eso lo dice el propio Hegel en la introducción a la enciclopedia de las ciencias filosóficas, la tercera parte del sistema. Dice Hegel eso por una buena razón, por el hecho de que cuando nosotros decimos sistema, tenemos siempre la impresión de que el sistema es algo estático, ¿no es cierto? Algo que tiene elementos definidos y que está cerrado, que es concordante y que no presenta disonancias ni contradicciones. Cuando un conjunto de proposiciones está bien axiomatizada, decimos que es un sistema, ¿no es verdad? Lo que Hegel trata de proponernos es que es la visión de algo perfectamente contradictorio, y de ahí que sea hegeliano. El sistema de Hegel trata de captar en sí mismo a lo infinito. Y cuando hablamos de infinito, estamos hablando de lo contrario de un sistema, ¿no es verdad? Algo que está en movimiento, que es inacabable, que siempre excede a los elementos anteriores, que no se puede resumir en una única figura, en una única forma, etcétera, etcétera, que es dinámico, que está en movimiento. Pues justamente eso es lo que intenta hacer Hegel, proponernos un sistema que al mismo tiempo sea dinámico, un sistema que incluya a lo infinito. ¿Sí me van siguiendo? O sea, es por eso que el sistema de Hegel sea el último gran sistema de la modernidad, porque es un sistema que incluye en sí mismo a su contradicción y a su futuro. Cuando Hegel propone que su sistema está resuelto, no es porque el sistema se haya acabado y no quepa esperar nada, sino porque todo lo que está por venir también puede ser parte de ese sistema que está en un proceso de reconfiguración, autoconfiguración, o, para decirlo en los propios términos dialécticos de Hegel, que pasa por el movimiento de la Aufheben, esa famosa expresión que es tan difícil de traducir en español porque implica dos procesos de pensamiento en alemán, negación y superación, ¿no? La negación y la superación están dadas al mismo tiempo en el movimiento de la Aufheben. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? No un ejemplo que pusiera Hegel, un ejemplo de nuestra vida cotidiana para que vean cómo funciona esto que plantea Hegel. Vamos a decirlo en hegeliano y después lo explicamos con un ejemplo. ¿Les parece bien? Hegel lo que nos muestra es que la conciencia se transforma a sí misma a través de su encuentro con el mundo. Cuando la conciencia se encuentra con el mundo,
surgen nuevos contenidos dentro de la conciencia que no estaban ahí antes. Y al mismo tiempo, el mundo que la ha obligado a transformarse es transformado como parte de la comprensión de la conciencia. ¿Sí se dan cuenta? Es de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Pero la conciencia que se enfrentó primero al mundo no es la misma que la conciencia que ha superado esa contradicción, ese enfrentamiento con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? La conciencia que emerge de su experiencia frente al mundo es una conciencia sin duda más enriquecida y más compleja porque sabe algo más de sí que la figura primera con la cual se enfrenta al mundo. ¿No es verdad? Esto es, que la experiencia tiene un carácter transformador, autoconformante, autoformativo de la propia conciencia. Es decir, que solo a través de la experiencia de lo negativo, solo a través del rodeo por la contradicción, es que la conciencia puede transformarse a sí misma. Vamos a poner un ejemplo muy elemental, ¿no? ¿Cuándo supieron ustedes por primera vez que eran valientes en su vida cotidiana? ¿De qué manera lo supieron? ¿No? Yo lo supe cuando me operaron, o sea, me encontraron como un quiste y me tuvieron que operar de emergencia y a mí siempre me dieron mucho miedo, desde las agujas hasta todo, y nunca me han operado. Y me operaron y cuando salí, no me avisaron que al despertar me iban a dejar durante varios días un tubo saliéndome desde la panza hacia una cosa porque se drenaba. Entonces, para alguien como yo que siempre le dieron miedo hasta las inyecciones, estar una semana con un tubo saliéndome de la panza sin previo aviso, o sea, la verdad fue feo, porque me tenía que lavar alrededor del tubo y de verdad me daba mucha cosa, pero ahí me di cuenta que, pues, que era muy valiente, bueno, más que valiente, como que no te avisan y uno tiene que enfrentarse a las cosas, ¿no? Y sí puedes, o sea, creo que precisamente eso fue, o sea, que no me pasó nada y no sé, pude con esa experiencia y ya. Exacto. Y tienes razón, completamente, ¿no? Lo que nos hace cobrar conciencia y transformarnos en el proceso de cobrar conciencia de nosotros mismos es precisamente la superación de un obstáculo, la superación de algo negativo, que en ese proceso nos permite dar cuenta que surgimos como algo otro respecto de respecto de la manera en que entramos en esa experiencia en primer lugar. Eso es lo que dice Hegel a lo largo de toda la fenomenología del espíritu. Uno tiene conciencia y la conciencia se va enriqueciendo, se va conformando cada vez de maneras más complejas, no solo como individuo, sino como espíritu, esto es como totalidad de la conciencia humana, ¿no? En la medida en que, digamos, se enfrenta a experiencias que la obligan a transformarse. De ahí que, como diga Hegel, ¿no? Eh, la certeza sensible, que es ese saber básico de que estoy en un aquí y una ahora, como siempre lo explicaba yo a mis estudiantes en la prepa, es como ver a un Mowgli que de pronto amanece ahí en la selva, en medio de la nada, y que no sabe, no tiene ni lenguaje, no tiene cultura, no tiene nada. Y que de pronto se descubre en un medio frente al cual ni siquiera sabe qué sentir, ni sentir miedo ni nada, pero que lo único que sabe es una verdad abstracta, que está aquí y ahora. Y esa certeza sensible de estar aquí y ahora, que parece ser lo más concreto, que parece ser lo más específico que hemos ganado, de pronto nos mete en un vértigo porque se vuelve lo más abstracto de todo. Porque aquí y ahora es cualquier momento y cualquier lugar. Aquí y ahora es aquí a las 7 de la noche, aquí y ahora es aquí a las 8 de la mañana, aquí y ahora es la hora de la cena, ¿sí me explico? Todo momento, todo lugar es aquí y ahora. De pronto lo que parecía lo más concreto se nos vuelve lo más abstracto. Y es en ese proceso de abstracción, como dice Hegel, todos los animales llegan a esa conclusión en medio de la certeza sensible, pero la conciencia humana la supera por el hecho de que por medio de la salida de sí mismo, esto es, por medio de la curiosidad, por medio de tocar los árboles, por medio de conocer y probar
las otras entidades que están alrededor de nosotros y darnos cuenta de que no somos como esas entidades, la negación determinada de esa entidad, un árbol en este caso, es lo que permite que la conciencia supere esa contradicción, supere ese vértigo para cobrar. Ahora sí, fíjense, conciencia y no ser solamente una certeza sensible. La conciencia es la verdad de la certeza sensible porque la conciencia supera a la certeza sensible sin eliminarla, es decir, la supera incluyéndola, subsumiéndola en una figura más compleja. ¿Sí me van siguiendo? Eso es lo que quiere decir Aufheben. Es decir, la certeza sensible está integrada dentro de la conciencia, solo que ha sido superada por la conciencia. Y la conciencia necesitaba de la certeza sensible para llegar a ser conciencia. Es decir, era una etapa necesaria en el proceso de la conformación de la conciencia. La gran diferencia entre Kant y Hegel es que para Kant los contenidos, o mejor, la forma del sujeto está definida a priori, es decir, es ahistórica, mientras que para Hegel es el espíritu el que puede crear sus propios contenidos. Es la gran diferencia entre el pensamiento dialéctico de Hegel y el idealismo trascendental de Kant. ¿Sí me van siguiendo con este punto? Sí. De ahí que la negación sea un método fundamental. Ahora, para no hacernos el cuento largo, ¿cuál es el punto en el que la escuela de Frankfurt rompe con este mecanismo de la dialéctica de Hegel? Bien, recordarán ustedes cómo Hegel, sobre todo en el prólogo a la filosofía del derecho, explica su sistema en una frase. Y la frase de Hegel es palabras más, palabras menos esta, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ahí está la unidad entre lógica y metafísica de la que hablábamos al principio. ¿Sí me van siguiendo? La unidad entre el ser y el pensar, entre el pensamiento y sus categorías y el movimiento de lo real, porque aquí está la clave. La dialéctica para Hegel es al mismo tiempo dos cosas. Tanto el método de pensamiento, esto es, el movimiento de las ideas, como el movimiento de lo real. Es decir, para Hegel el movimiento de las categorías es equivalente al movimiento de lo real. De ahí que la lógica nunca esté completamente separada de la metafísica y que en última instancia conformen una unidad compleja. ¿Por qué es así? Porque en el prólogo a la filosofía del derecho, Hegel resume toda la fenomenología del espíritu en una imagen bastante famosa. Se la saben, la famosa imagen de el búho de Minerva, ¿no? Recuerdan cómo Hegel dice que el búho de Minerva levanta su vuelo al atardecer. Es decir, la filosofía es ese búho de Minerva que únicamente cuando el espíritu ha recorrido por todas las figuras que necesitaba para realizarse en su conocimiento de sí, esto es, para que el espíritu sea autoconsciente, y eso es lo que Hegel llama el saber absoluto, el espíritu que se sabe a sí mismo como hacedor de la historia en su movimiento a la libertad, eso es, en última instancia, digamos, la fenomenología del espíritu. De ahí que la visión que tiene Hegel de la historia sea realmente una visión muy optimista y muy progresista, en el sentido de que para Hegel la historia, aunque puede avanzar por el lado negativo, siempre avanza hacia el alcance y la consecución de la libertad, y ese movimiento a la libertad es irrefrenable porque es la propia vocación del espíritu alcanzar la libertad como algo universal, a pesar de las oposiciones, a pesar de las resistencias. Hegel plantea esta imagen diciéndonos que únicamente cuando las distintas figuras del espíritu se han realizado y el espíritu ha extraído la verdad de cada una de ellas, el espíritu cobra conciencia de su movimiento, ojo, como el movimiento de una totalidad,
y no como el movimiento de una particularidad. La libertad es un avance a lo universal, diría Hegel, ¿no? Y en ese sentido, la historia, cuando se ha acabado, en este sentido, en el sentido de que cuando el espíritu cobra conciencia de sí mismo, en el sistema de Hegel, por supuesto, la filosofía, que es el búho de Minerva, no la sabiduría, sino la sierva de la sabiduría, sobrevuela toda la historia, sobrevuela cada una de las etapas que fueron necesarias para llegar a ese saber de sí mismo, del espíritu como autoconciencia, y es en ese momento en el cual, según Hegel, una vez concluido ese movimiento dialéctico, la historia se puede poner a sí misma como concepto. Por eso les decía yo que el absoluto para Hegel es la reconciliación, la identidad entre el sujeto y el objeto, entre el ser y el pensar. ¿Por qué? Porque solo con el espíritu absoluto, el sujeto de la historia, que es el espíritu, descubre al objeto de la historia, que es el espíritu. Esto es, el espíritu cobra conciencia de sí como una unidad en su contradicción y como la contradicción dentro de la unidad. ¿Sí me van siguiendo con ese punto? ¿Sí? O sea, bueno, es que yo justamente en la mañana igual estaba viendo esto de Hegel y entonces ahorita como usted lo está reformulando, me parece como más agudo, pero creo que choca con mi intuición anterior y esta es que el espíritu absoluto es o encuentra la unidad en tanto que un sujeto, en tanto producto de pues las cuestiones, pero no las cuestiones, más bien, las especificidades de la historia en ese momento, pues digamos que se configura de tal modo en el que pueda habitar ese punto en la historia, ¿no? Entonces no sé si a eso se refiere específicamente esta identificación. Sí, siempre y cuando entendamos como sujeto no a una conciencia individual, sino al movimiento total de la conciencia. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Einstein y Newton ya han muerto. Sin embargo, los hallazgos y las propuestas de Einstein y Newton ayudaron y contribuyen a que la física todavía hoy siga desarrollándose. Es decir, el individuo se subsume al movimiento de la totalidad. Para Hegel, la verdad no está del lado del individuo, de la persona, que es todo lo que le ha criticado Kierkegaard y Nietzsche después de la muerte de Hegel. Para Hegel, la verdad no está en el individuo, no puede estar en lo particular, la verdad solamente está en lo universal, la verdad está en el movimiento general, tendencial de la historia. De ahí que para Hegel, cuando hablamos de conceptos como verdad o esencia, sustancia, no tenemos que entenderlos solamente como una cuestión metafísica, por supuesto que lo son, tenemos que entenderlo también como movimiento de la historia. Ya lo dice Hegel en la introducción general y especial a la filosofía de la historia. La sustancia de la historia es el espíritu, y el espíritu es el movimiento de la conciencia como totalidad, o de la totalidad de la conciencia como movimiento. Parece un juego de palabras, pero no lo es, porque en un pensador dialéctico como Hegel, y esto es lo que hace que realmente su filosofía sea difícil, es que si ustedes se fijan, muchas veces parece que Hegel cambia de lugar el sujeto y el sustantivo, perdón, el, sí, el sujeto y el predicado, ¿no? Como quisiera un giro, una inversión solamente de palabras, pero no es una inversión de palabras. Lo que Hegel está haciendo es tratar de mostrarnos el movimiento dialéctico, pero no por medio de ejemplificación, sino por medio de realización. Eso es lo que es difícil de leer en Hegel, que la escritura de Hegel trata de reproducir en su propia escritura el movimiento dialéctico de lo real. Y en ese sentido, cuando Hegel nos dice que lo absoluto es ese momento en donde se culmina la reconciliación entre el sujeto y el objeto, es así porque
el sujeto, en este caso el espíritu, descubre que el objeto que tanto ha investigado, que tanto se ha afanado por comprender, era el mismo. Conocer, en última instancia, en Hegel es conocerse a sí mismo. ¿Quiere decir que el espíritu se ha conocido absolutamente? Bueno, para ser honestos, aquí es donde se abre la brecha entre hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha. Los hegelianos de derecha dirían que sí, ya todo lo que cabía esperar del espíritu se ha realizado, ya no hay más. Los hegelianos de izquierda, por contrario, dirían que no, que todavía cabe esperar transformaciones revolucionarias dentro de la sociedad. Ahí está Marx y compañía, como unos jóvenes hegelianos de izquierda, que veían en Hegel el método correcto para comprender el desarrollo revolucionario de la historia, mientras que los hegelianos de derecha veían en Hegel a un filósofo que había escrito una nueva teodicea de la trayectoria de Dios dentro de la historia humana, una visión protestante de la historia, podríamos decir. Un hegeliano de derechas contemporáneo seguiría siendo Samuel Huntington, ¿no? Que cree que la visión protestante de la historia, la estadounidense en particular, sigue siendo la visión absoluta de la historia. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, bueno, perdón, antes de continuar, ¿esto aclara un poco tu pregunta o...? Sí, bueno, como que esto me hizo pensar un poco en lo que llaman ahora epistemología colectiva. Entonces, pienso que a eso se refiere un poco, o sea, tal vez, como usted dijo, no enfatizando en un sujeto particular, sino más bien como tal vez todas las categorías que comparte una comunidad, por así decirlo, humana en un determinado momento de la historia, ¿no? Que pueden variar más o menos. Pero Claro, sí concretó la duda. Muchas gracias. claro, la gran diferencia tal vez respecto de los contextualismos contemporáneos, que estoy tratando de pensar en algunos interesantes como el de Linda Alcoff o el de Amy Allen, que tratan de decir que, bueno, digamos, la verdad en las ciencias sociales ahora se puede lograr por medio de un cierto contextualismo, consciente de sí mismo, como parte de una comunidad, que no se puede disociar de esto. Sí, sí, con una salvedad, que para Hegel el momento particular de la comunidad se subsume también en el movimiento universal de la verdad como realización. Es decir, sé que suena muy abstracto cuando lo planteo de esta forma, pero pensémoslo de esta manera, ¿no? Mientras que Kant nos plantea en ética, para hablar de ética, mientras que, por ejemplo, Kant nos plantea una forma general, una máxima general del deber como un imperativo categórico que puede ser una abstracción respecto de cualquier situación concreta y particular, Hegel creía que lo que define la eticidad de los pueblos es precisamente el hecho de que no hay moral desligada de su comunidad. Es decir, de que toda moral es una moral vivida por la comunidad. Es decir, que la moralidad es un atributo de la conciencia y no un dato objetivo y factual del mundo. En ese sentido, claro, Hegel es idealista. La conciencia determina el ser, dice Hegel, ¿no? Los valores morales no se pueden desligar de sus comunidades. Y si bien en un primer momento los valores morales pueden ser diversos, contradictorios, plurales, conforme la historia va avanzando hacia el camino de la historia universal, esto es, conforme se va dando cuenta de que en su contradicción forman una unidad, que es la unidad del espíritu, tendencialmente hablando, diría Hegel, la historia humana avanza hacia la libertad. Y esta libertad es la libertad para el espíritu, esto es, para la conciencia como su totalidad. No solo para una comunidad en particular, sino para el espíritu en su universalidad, ¿no? Ahora que si ustedes me preguntan qué es el espíritu, pues bueno, ahí sí, Houston, we have a problem. El espíritu es la totalidad de la conciencia. Vamos a dejarlo así, porque si no, eso ya es, digamos, mucho más difícil de definir.
Pero para Hegel todo avanza hacia una unidad. No se puede permanecer en Hegel en la dispersión, sino que se avanza hacia la unidad, hacia la totalidad, ¿no? En su movimiento dialéctico. Ahí sí. Digamos que sí, algunos tipos de contextualismo se acercan a Hegel, aunque tratan de evitar justamente este punto del absoluto de Hegel, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Apple y su propuesta de el pragmatismo trascendental, etcétera, etcétera, ¿no? Que es muy interesante como las soluciones contemporáneas a esos problemas, ¿no? Pero bueno, si nos da tiempo, hablaremos de eso en algún momento. ¿Okay? No sé si respecto de esto tengan algún otro comentario, alguna otra cuestión que quisieran plantear. Ahora, respecto de esta visión de la historia, que he tratado de resumir muy esquemáticamente, muy rápidamente, muy abruptamente, sin duda hay muchas cosas más que decir, pero podríamos poner un ejemplo muy importante de la gran crítica que le han hecho Adorno y compañía a este planteamiento hegeliano. Y esta crítica es, seguramente ustedes habrán escuchado alguna similar, o tal vez la misma, que cuando para Hegel la historia, aunque avance por el lado negativo, se reconcilia en última instancia dentro del absoluto, es decir, Hegel diría que todas las guerras, todas las contradicciones, todos los desgarros, todas las desdichas de la conciencia, sus dramas, sus dilemas, sus sufrimientos, todo eso ha sido necesario para llegar a la totalidad, a la historia universal y al impulso hacia la libertad, diría eso Hegel, ¿no? Todas las disarmonías, todas las tensiones avanzan en una misma sinfonía. Por eso para mí Hegel es en filosofía lo que Beethoven es a la música, ¿no? Un absoluto en ese sentido, ¿no? En donde las disonancias convergen en una gran armonía universal, en última instancia. Adorno y compañía dirían, el problema es que esta filosofía de la historia corre el riesgo de identificar el absoluto con la visión de los vencedores de la historia y por lo tanto con ser demasiado justificadora de las desgracias del pasado. ¿Sí me explico? De legitimar demasiado fácilmente los dolores y los desgarros de las desdichas de la conciencia en su travesía a la libertad. Sin duda la fenomenología es una gigantesca odisea, porque nos habla de los procesos de enajenación de la conciencia para llegar al conocimiento de sí. Pero, dicen Adorno y Horkheimer, el problema en Hegel no es, como diría Deleuze y compañía, que sea una filosofía negativa de la historia, porque en resumidas cuentas no lo es. El problema con Hegel es que es demasiado positivo, es que es demasiado justificador del presente. La filosofía de la historia de Hegel justifica al presente, dirían Adorno y Horkheimer, mientras que de lo que se trata, y este es el gran famoso lema de Adorno, es de persistir en lo negativo. Allí donde para Hegel la contradicción y el desgarro se resuelven en el camino a la libertad, para Adorno el desgarro es eso que permanece sin reconciliación, sin la posibilidad de que sujeto y objeto se reconozcan, se reconcilien, y por lo tanto es aquello que se debe de mantener abierto porque es lo que impide que el sistema se cierre sobre sí mismo. Es lo que impide que el sistema se cierre sobre sí mismo. Vamos a poner un ejemplo de esto. Hegel decía en una carta a un colega suyo, cuando entró Napoleón a Alemania, se acordarán de ese famoso pasaje, es muy citado. Escribe Hegel, he visto al espíritu del mundo entrar por la puerta de Jena. Hablaba de Napoleón.
Sin duda Hegel estaba en contra de lo que las guerras napoleónicas implicaban para la desgracia de los pueblos. Pero a pesar de esa negación, de esa negatividad que implicaba la guerra, Hegel veía en el avance de la figura napoleónica el ímpetu de lo universal, esto es, el movimiento general de la historia a la realización de la libertad. Porque a pesar de la gran calamidad que pudo representar Napoleón para España y para otros países, indudablemente Napoleón unificó el sistema jurídico de Europa en su momento. De verdad lo hizo. ¿Sí me explicó? Lo que Hegel ve ahí es el avance del movimiento de la historia en el sentido de su desarrollo a lo universal, y lo universal es la idea, y la idea en este momento es la libertad. La libertad es eso que mantiene al espíritu en su dinamismo, en su búsqueda incansable de sí mismo. ¿Sí me van siguiendo con ese punto? Por lo tanto, digamos, la guerra se justifica desde la perspectiva de que solo la guerra podría llevar a la unificación, en última instancia, de el sistema jurídico de la libertad. Y como sabemos, para Hegel, la libertad no puede existir a espaldas del Estado. Toda libertad es la libertad que se da dentro del sistema del derecho, diría Hegel. De ahí que, por supuesto, el fin de la fenomenología del espíritu nos venga a decir que el Estado es esa figura en la cual el reconocimiento de los ciudadanos ya no es algo por lo que cada quien tiene que luchar, sino que cada quien es integrado dentro de ese reconocimiento universal. Claro, cuando uno acaba de leer la fenomenología del espíritu parece que está sonando la oda a la alegría, ¿no? El himno de la alegría que escribió Schiller y que musicalizó Beethoven, pero es que realmente es así, es decir, Hegel sí tenía esa visión progresista de la historia en la cual, digamos, la tendencia y el movimiento de la historia va hacia lo universal, es decir, hacia la concreción universal de la libertad histórica. Ahora, claro, lo que dirán Adorno y Horkheimer es más bien lo contrario. Ellos, y aquí está la clave, piensan la historia universal no desde el movimiento hacia la libertad y hacia el progreso, sino desde Auschwitz. Ellos piensan filosóficamente a la historia no desde la consolidación de la emancipación de los ciudadanos dentro de la figura de la ciudadanía y de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad para todos, ¿no? Estos lemas todavía republicanos de la Francia y revolucionaria, que en Hegel van a ser mella y que nunca abandonó, ellos ya no piensan la historia desde ese lugar. Ellos están pensando la historia desde la experiencia negativa, dolorosa, más allá de lo trágico que ha sido Auschwitz. ¿Cómo integrar? Este es el problema, para decirlo con todas sus palabras. ¿Cómo carajos integras Auschwitz dentro de un sistema filosófico que tiende a reconciliar lo real con lo racional? ¿Cómo le dices a un sobreviviente de Auschwitz: lo que tú pasaste en un campo de concentración es desgarrador, pero era necesario? ¿Sí me explicó? ¿Sí me siguen con ese punto? ¿No es demasiado justificador? ¿No es demasiado legitimador? Aunque ciertamente Hegel se había opuesto al nacionalsocialismo, ¿no? De eso no me cabe la menor idea. El tipo era un liberal, hasta un revolucionario cuando era joven, ¿no? Sin embargo, Adorno y Horkheimer ven en la filosofía de Hegel un sistema demasiado propenso a reconciliarse con el mundo tal como es. Y el mundo tal como es el mundo de Auschwitz. Eso es lo que están pensando aquí. ¿Cómo, cómo, cómo podemos, después de los lager, cómo podemos, después de los campos de exterminio, después de todo un dispendio de racionalidad que ha generado la producción de muerte por medios industriales, cómo podemos decir que lo real es racional y que lo racional es real? ¿Cómo podemos tener un sistema que se complace en establecer un círculo de identidad y de reconciliación entre el pensamiento y lo real?
Ese es el problema que plantea, filosóficamente hablando, la escuela de Frankfurt. Por eso es que Adorno propone una respuesta. Hegel no es el filósofo de lo negativo, porque Hegel reconcilia a lo particular con lo universal. Hegel reconcilia los desgarros de la conciencia con los avances a la libertad y a la universalidad. Solo que sabemos que el desarrollo y la dialéctica de la modernidad no nos han llevado a la mayor emancipación. Es decir, si para Hegel el Estado era la institución en donde podíamos los ciudadanos asegurar nuestra libertad y salir de la dialéctica del amo y del siervo para llegar a ser todos libres, sin amo ni siervo, Adorno y Horkheimer piensan justamente desde una realidad histórica en donde el Estado primero fue capaz de quitarle todos sus derechos ciudadanos políticos a una parte completa de la sociedad, a los judíos. Y segundo, donde el Estado dispuso de tecnologías racionales, industriales para la producción de la muerte, ¿no? Entonces, claro, frente a un Estado que ya no funciona para la preservación de la libertad y los valores modernos, frente a un Estado que funciona más bien como una maquinaria infernal de destrucción masiva, un genocidio propagado por medios estatales, no se puede reconciliar lo universal con lo particular, no se puede reconciliar el pensamiento y sus categorías libres con ese movimiento real. El gran lema de la teoría crítica es por eso persistir en lo negativo. Hay que persistir en lo negativo, porque lo negativo es, desde este punto de vista, eso que impide que lo real se reconcilie con lo racional. ¿Sí me van siguiendo? Hay un pasaje de la Mínima Moralia en la que Adorno dice, cito libremente, ya lo leeremos después, parafrasea a Hegel diciendo, he visto al espíritu del mundo y es una bomba inteligente, un misil sin conductor, un misil teledirigido, ¿no? Claro, si eso es el espíritu del mundo, y lo fue, estamos hablando del siglo XX, ¿no? ¿Desde dónde podemos pensar? Evidentemente no desde una filosofía progresista o progresiva también, que supone una reconciliación entre el ser y el pensar, sino desde una filosofía que, permaneciendo en lo negativo, perdón, muestra cómo la reconciliación con el sistema es completamente irracional. Uh-huh. Es la reconciliación con el sistema lo que sería verdaderamente irracional, dice Adorno, lo verdaderamente inhumano. Por eso es que para Adorno la sociedad es una sociedad antagónica. Evidentemente el Tercer Reich lo fue, una sociedad antagónica contra una parte de la sociedad y que incluso cometió crímenes contra la humanidad, como podríamos decir hoy. Pero también es, digamos, permaneciendo en el desgarro, permaneciendo en este desgarro, permaneciendo en esta conciencia desgarrada, cómo podemos pensar la dialéctica no ya como la justificación del presente, sino más bien, en las propias palabras de Adorno, como una dialéctica negativa, una dialéctica que niega al presente tal como existe. Por eso dice Adorno, y esto lo vamos a tratar de explicar la próxima clase, ya con el texto en mano, el todo es, perdón, lo escribí mal. Esta es la expresión correcta. Adorno dice, el todo es lo no verdadero. Ojo con esta definición. En alemán, la expresión que usa Adorno es Unwesen, que podría traducirse mal, literalmente como lo no esencial, lo inesencial, dirían algunos, pero no es a eso a lo que se refiere Adorno. Aquí Unwesen se traduce como lo no verdadero,
porque en Hegel y en la dialéctica sabemos, la verdad y la existencia nunca están separadas. Parece que Hegel es un pensador muy abstracto, ¿no es verdad? Pero en realidad toda su filosofía fue una filosofía concreta, una filosofía muy encarnada. Nunca hay la idea por una parte y lo real por otra, siempre están en mediación. De ahí que lo verdadero no se refiere solo a el contenido proposicional de un juicio, ¿no? Lo verdadero se refiere a la actualidad de una circunstancia existencial, voy a decir así, y después lo aclaramos. ¿Les parece bien? Entonces, este es el lema adorniano por excelencia. Teoría crítica es esto. El todo es lo no verdadero. Es decir, el movimiento universal de la historia, esa totalidad de la historia en su autoconocimiento, es lo no verdadero. Por eso es que permanecer en lo negativo, persistir en lo negativo, es decir, vamos a decirlo ya como es. Persistir en lo negativo quiere decir mantenernos filosófica, metodológicamente hablando, fieles a la conciencia desdichada, a la conciencia desgarrada, a los sufrimientos de la conciencia en su individualidad, en su personalidad, es permaneciendo en el sufrimiento, filosóficamente hablando, como podemos extraer la negación del mundo tal como existe. Hay algo en lo negativo, hay una verdad en lo negativo que nos impide radicalmente reconciliarnos con el mundo tal como existe. Eso es lo que quiere decir persistir en lo negativo. No conformarse, no ceder ante la presión de lo universal, de mi comunidad histórica, de mi estado, de mi colectividad, no ceder, no conformarse, no enajenarse en una, digamos, afirmación ciega de lo que es. Eso es lo que quiere decir la dialéctica negativa para Adorno. No sé si hasta aquí vamos bien. Les voy a poner un ejemplo y si quieren con esto podemos ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Un ejemplo que tomaré arbitrariamente de la historia del arte, si les parece bien, para que vean cómo Adorno estaba cerca de esto. Supongamos, ustedes con una pieza que todo el mundo conoce, ustedes conocen la famosa pieza de la Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Que es increíble, la escultura increíble del 480. La Piedad de Miguel, a ver si la puedo encontrar aquí en imagen para que la compartamos. Eh, si ustedes la encuentran antes, me avisan, porque de pronto mi computadora es trágicamente lenta. el, el, no sé por qué de pronto todo se satura, en fin. Nosotros conocemos esa imagen y sabemos que en esta escultura está la Virgen María, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, que está sosteniendo el cuerpo de Jesús, ¿no? La lectura canónica de esta pieza es muy hegeliana, porque lo que nos muestra es justamente cómo la muerte de Jesús ha sido necesaria para, versión teológica, la redención de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, ¿no? El sacrificio de Dios, etc. ¿Sí se dan cuenta cómo ahí se armoniza la muerte del particular con lo universal? Cómo el desgarro y el sufrimiento de la conciencia se subsume, ahora sí lo podemos decir, al movimiento real de la historia. ¿Sí, sí me van siguiendo con ese punto? Bien. ¿Qué otra lectura podrían ustedes hacer de esta imagen? ¿Se les ocurre alguna interpretación distinta? A ver, por acá me la mandaron. Adelante, adelante, les escucho.
tratando de abrir la imagen. Ah, bueno, pero se está descargando todavía. A ver, creo que aquí ya la tengo. Voy a tratar de compartirles pantalla. Mientras se le ocurre a alguien alguna otra interpretación. Pues tal vez a la luz de todo esto que estamos viendo, quizá esta imagen alegórica de Jesucristo podría ser como la dialéctica, ¿no? Que había prometido pues descubrir el funcionamiento total del mundo, pero pues fracasó, ¿no? Bueno, en algún sentido, es que haya fracasado, pero más bien tuvo como consecuencias que tal vez no se alcanzaron a vislumbrar y por eso está como pues caída, no sé. Ok, muy bien. Sí, sí, va por ahí. Muchas gracias. ¿Quién más tiene alguna intuición? ¿Algo que quisiera compartirnos? ¿De qué más nos podría hablar? Es decir, ustedes ven esta imagen y si no supieran la historia detrás, ¿de qué nos podría estar hablando esta pieza? Ustedes ven esa imagen y ¿qué podrían describir? Así, sin, sin pensarlo muchísimo. ¿La pérdida de un ser querido? La pérdida de un ser querido es una imagen que nos habla del duelo, una mujer que tal vez perdió a su hijo, tal vez perdió a su amante, no lo sabemos, ¿no? Creo que hay interpretaciones que dicen que no es la Virgen, que es más bien María Magdalena, etcétera. Pero creo que sí es la Virgen en realidad. Eh, Nos habla del sufrimiento humano, ¿no es cierto? En última instancia. Bueno, aquí mezclado con Dios, pero digamos si no supiéramos la historia, nos habla del dolor de una madre que ha perdido a su hijo, ¿no? Algo completamente irreconciliable con el mundo. Es tal vez desde esta perspectiva desde la cual Adorno nos invita a pensar el arte, pero también muchas otras cosas, la cultura, ¿no? Dice Adorno que el arte tiene esta cualidad de que cuando es arte verdadero, digamos, no industria cultural, no una cosa kitsch como para reconciliarnos con el mundo, el arte nos muestra esa negatividad, esa negativa, esa resistencia a no conformarse con el mundo tal como está dado. Por eso es que el arte es una promesa de felicidad, ¿no? Como lo definiría Paul Valéry, ¿no? Una promesa de bonheur, una promesa de felicidad, dice Paul Valéry, y es en esa promesa de felicidad en donde está el elemento negativo, si lo alcanzan a ver, en donde se nos invita a no reconciliarnos con el mundo tal como existe, precisamente por negar las cualidades o las necesidades humanas tal como son. En ese sentido, lo que plantea Adorno es precisamente dialécticamente no resolver la contradicción, sino mantenernos en el desgarro, por decir así, ¿no? Otro ejemplo que me gusta poner para explicar esto es de la música. ¿Por qué muchas veces nos molesta escuchar composiciones experimentales? Hablemos de las vanguardias del siglo XX que no son armónicas, que no parecen responder a los criterios convencionales del ritmo, la melodía, la armonía, y que son mucho más retadoras, la verdad sea dicha. Si ustedes escuchan a Schoenberg, si ustedes escuchan a Alban Berg, a Stravinsky, ocasionalmente, ¿no? Su música es completamente no armónica. Su música es más bien una tensión generalizada, un uso composicional de la disonancia, que no se resuelve en una reconciliación, que no se armoniza, que te mantiene como un poquito así como parado de uñas, ¿no? En buena medida es así, dice Adorno, por el hecho de que esta música no expresa un afán de reconciliarse la forma y el contenido musical con el mundo. Es una música que expresa más bien la sustancia musical como un abierto desgarro frente al mundo.
lo que Schoenberg manifiesta en sus partituras es la persecución política que él ha vivido en su calidad de judío. Lo que Stravinsky manifiesta es también ese desgarro del mundo del lado socialista, por ejemplo, ¿no? Lo que Alban Berg manifiesta en sus composiciones, sus pianos compuestos y todo esto, ¿no? En esa música perfectamente disonante es justamente la negativa de ese sistema musical a reconciliarse formal, estilísticamente y de contenido, hablando con el mundo tal como es, ¿no? Expresan en otras palabras esto que define Ernst Bloch en su famoso libro El Principio Esperanza, como la idea de que lo que es no tenga la última palabra. Ese sería, digamos, el lema de la teoría crítica. Que lo que es no tenga la última palabra. En lugar de mostrar la reconciliación, como muchas obras kitsch, como muchas obras camp han realizado a lo largo de la historia, de lo que se trata es de mostrar la negatividad, mostrar la tensión, mostrar la imposibilidad de reconciliar la forma y la sustancia artística con el mundo tal como es. Esta sería, pues, la propuesta de la negatividad adorniana. No sé si eso aclara algunas cosas o espero que ayude como a ir avanzando en esa dirección. Ustedes lo van a ir viendo ya con el texto en mano. Lo que vamos a leer para la próxima clase es la dedicatoria que Adorno le escribe a Horkheimer. Es una dedicatoria de como 5 o 6 cuartillas. Léanla con, este, con mucha atención, porque ahí Adorno nos va a introducir una serie de conceptos por demás importantes, y me gustaría que al mismo tiempo que leemos la dedicatoria, pudiéramos leer el ensayo 2 de la primera parte, que se titula Banco Público, y el 3, que es como pez en el agua se llama. Y es que hay tantos que podríamos leer. Lean todos los mínima moralia, no nos daría tiempo. Banco Público, pez en el agua. Y el 5, hacéis bien, señor doctor. Así se llama. Haces bien, señor doctor. Y si les diera tiempo, hay uno en donde Adorno habla de una pieza musical que les recomiendo que la escuchen. Déjenme encontrarlo. Bueno, por lo pronto con esos tendremos. Bueno, el ensayo 14 también, que se llama Le Bourgeois Revenant, como el burgués regresa, algo así. El ensayo 14 de la primera parte. Y yo creo que con eso por el momento. ¿Les parece bien? Con esos textitos comenzaríamos. Léanlos con tiempo porque parecen breves, pero Adorno siempre es un filósofo que, pues como han visto, como es dialéctico, siempre que uno parece que ya encontró la tesis principal del texto, en la siguiente línea la refuta, la contradice y pasa a otra cosa. Pero es parte del movimiento del pensar dialéctico de Adorno, que justamente está buscando esto, ¿no? Manifestar en su texto la necesidad de persistir en lo negativo. ¿Ok? ¿Les parece bien? No sé si tuvieran algún otro comentario, alguna cuestión que quisieran plantear antes de terminar la sesión de hoy. Yo solo tengo una duda. ¿Mandó el texto en la semana por correo?
No, perdón, una Ah. disculpa. Yo estaba esperando que me dieran ¿cómo se llama? La invitación a Google Classroom y bueno, todavía no la envían. Yo espero que ya esta o más tardar la próxima semana ya la tengamos. Les comparto en el chat nuevamente la liga para que puedan descargar el libro completo en PDF. Bueno, solo era eso. Gracias. Gracias. Y bueno, pues no sé si tuvieran alguna otra cuestión más. ¿No? Yo solamente dos cosas, una técnica y la otra de la clase. Sí. La técnica era que, ¿cuáles eran los ensayos? ¿Cuáles eran los números de los ensayos? Es que solamente anoté 14. Es el 14, el 2, el 3 y el 5. Correcto. 2, Sí. 3, 5 y 14. Correcto, sí. Y la Y, dedicatoria. y la dedicatoria. Y bueno, la otra pregunta era que, como para sintetizar esto de la cuestión